Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Job y hoy estudiaremos el capítulo 4. Bien, luego de que Job manifestara su queja y deseara morir, comienzan 3 ciclos de diálogos entre Job y sus amigos. Y Job va a responder a cada uno de los diálogos. Bien, vamos a ver, bueno, lo que podemos ver aquí va a ser unas competencias intelectuales. Primero van a entrar, bueno, estos hombres, estos amigos de Job, son considerados hombres sabios, el cual empieza Elifaz su discurso, luego Job responde y así, los otros dos amigos igual y 3 ciclos. Bien, dice así, pero bueno, antes de esto, hablemos de quién fue Elifaz, temanita, como lo llama la Biblia ahí en el versículo 1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, bueno, aquí debemos de recordar lo que vimos en el capítulo 3, que era Job manifestando su queja, incluso su deseo de morir, incluso maldijo el día de su nacimiento. Entonces Job había resistido por mucho tiempo, por muchos meses tal vez, había resistido todas esas pruebas, no pecó contra Dios, mantuvo su integridad. La Biblia llama a Job un hombre íntegro, un hombre recto y un hombre apartado del mal y temeroso de Dios. Así es como Dios describe a Job. Entonces, luego de esta queja, ya da lugar, digamos, a que Elifaz, el mayor de ellos, el más anciano de todos, empiece su diálogo. Bueno, entonces él iniciará Elifaz temanita, o sea, de Temán, y esta tierra, la tierra de Temán, era conocida como una tierra de sabios, de hombres sabios. El nombre Elifaz significa Dios es fortaleza. Bien, ¿y por qué se cree que es el mayor de todos? Bueno, ya que él es el que comienza de los 3 amigos, el que comienza. Bien, dice así, versículo 1, capítulo 4. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Bueno, aquí parece que está mostrando ser amable, pero vemos más adelante que esta amabilidad no es del todo cierta. Y dice, bueno, vamos a probar a hablarte y tal vez te será molesto. ¿Por qué? Porque no había una intención real de dar un consuelo, aunque tal vez ellos en el fondo hubieran querido sí traer consuelo al ver la situación de él, pero en realidad no fue esto lo que trajeron. Y Job luego les va a llamar consoladores molestos. Dice, ¿quién podrá detener las palabras? Es decir, así Job no quisiera tal vez escucharles, él de todas maneras iba a hablar. Versículo 3 dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Bueno, ahí está mostrando que Job era un hombre que ayudaba a los necesitados, que daba también un consejo, según nos está mostrando, que ayudaba al que estaba débil, al que había caído, al que ya como que no podía sostenerse. Job estaba allí para ayudarlo. O sea, Job era una persona que le gustaba ayudar a otros. Y Elifaz aquí con esto está diciéndole, está recordándole lo que Job hacía antes. Es decir, es un buen punto, es un buen reconocimiento de una labor hecha con anterioridad. Y hasta aquí todo está bien. Sí, hasta aquí está todo bien. Bueno, aquí viene ya el detalle. Bueno, antes de esto también recordemos que los amigos de Job y Job están en silencio, guardan un silencio una semana, por 7 días hay un silencio. Job rompe el silencio con su queja y luego Elifaz, ¿no? Vienen de eso. Y a veces pensamos que hubiera sido mejor tal vez que los amigos no hubieran hablado, sino que hasta el silencio, hasta ese acompañamiento que le hicieron, hasta ahí hubiera sido perfecto, una ayuda muy valiosa. Pero pues tristemente vemos que estos amigos abren su boca, pero no tal vez para lo necesario, no para lo mejor que podían haber hecho, sino que lo hacen para mal. Bueno, dice
Versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Entonces le está diciendo Elifaz, tú ayudabas a otros, tú ayudaste a otros, pero ahora que el mal está sobre ti, ya no te puedes sostener. No es un momento adecuado, no son palabras que uno le da a alguien que está en una situación tan triste, tan dolorosa, llagas en todo su cuerpo. No es el momento adecuado, de verdad no lo es, para decirle a alguien, ¿cómo es posible? Tú ayudas a otro y como podríamos decir, médico, cúrate a ti mismo, ¿cierto? Algo así. Bueno, esas son palabras de un legalista, ¿sí? Esas son palabras de un legalista, y Elifaz ha sido comparado con un legalista o religioso, y también ha sido comparado con un predicador de la prosperidad de los actuales, de nuestro tiempo. Bueno, ¿por qué? Mire, primero, en el área del legalismo, porque ve los problemas de los demás y no los propios. Otro, no consuela ni anima, sino que reprende, sermonea y ataca. Y también es comparado con un predicador de la prosperidad, porque más adelante vamos a ver que él dice que tiene visiones, ¿sí? Como a veces nos hablan, tuve un sueño, Dios me habló, o cosas así semejantes. También le dice, haz cosas buenas y te pasarán cosas buenas. Esto es lo que se predica también hoy en día. Si tienes suficiente fe, serás prosperado y no padecerás sufrimiento. O si eres un buen cristiano, no vas a sufrir. Si eres buen cristiano, el mal no vendrá sobre ti. Y esas son falsas enseñanzas, porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Bien, entonces dice, quienes acusan hacen la labor del diablo, ¿no? Quienes están allí para acusar. Bueno, en Proverbios 24:10 nos habla acerca de que si dice que es similar a esto, ¿no? A lo que está diciendo. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Bueno, aquí yo quiero también que veamos aquí en Proverbios 24:10 que si dice que si no te mantienes algo así como que si no te mantienes firme en el día de la prueba, que tus fuerzas van a faltar. Vamos a ver lo que dice acá. Bueno, acá dice un poco diferente, creo, en esta versión, que creo que dice que si eres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas van a disminuir. Pero bueno, dice así en esta versión. Versículo 24:10, y estaba buscando 10:24. Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. O bueno, otra versión dice que si desmayas en el día de la aflicción, tu fuerza será reducida. Bueno, esto es cierto, pero hay que tener en cuenta que por un momento de debilidad que mostremos en alguna situación, eso no define nuestro carácter. Esto no nos define. Dice, esto no significa que el carácter de una persona deba juzgarse por el desmayo de un momento. En un momento podemos estar débiles, y eso no quiere decir de que eso nos define, que eso defina cuán fuertes somos. Bien, versículo 6 dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Versículo 6 le está queriendo decir, tu confianza desapareció. Job es incapaz de aplicar a sí mismo lo que aconsejó a otros. La desesperación de Job muestra que había perdido la esperanza y la confianza en su temor a Dios, ¿sí? Bueno, esto es lo que está diciéndole Elifaz. Recordemos que todo esto que le está diciendo Elifaz son verdades, algunas de ellas son verdades, pero no es lo que realmente debería aplicarse, lo que realmente se aplica en el momento a Job. Es como dar un consejo en un momento no adecuado, o no es el consejo adecuado para el momento, para la ocasión. Es como sacar de contexto algo, una enseñanza que Dios ya ha dado, que Dios nos ha dejado a nosotros, y ponerla y tomarla para alguien en un momento de crisis, solamente porque está en crisis, y de pronto demostrar sabiduría,
pero sabiduría humana, no sabiduría, no la guianza de Dios realmente. Versículo 7 dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, le está acusando prácticamente a Job de que él no es inocente. Elifaz lo que piensa es que él tiene un pecado oculto, que tiene una situación muy dura, o sea, que son pecados realmente escondidos, ocultos que él tiene, que a eso se debe la situación de Job. Eso es lo que Elifaz está juzgando por lo que ve, y la palabra de Dios dice que el hombre juzga por lo que tiene al frente, pero Dios mira el corazón. O sea, Dios es el que conoce nuestro corazón, y nosotros no debemos juzgar por las apariencias, porque las apariencias engañan, y eso es una falsa teología, creer que si haces lo bueno, lo recto, siempre te va a ir bien. Sí sabemos, nosotros ya conocemos lo que dice la Biblia, que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, eso es muy cierto, pero hay momentos que tenemos que ver cuáles son las causas de los problemas, de las dificultades, porque más adelante aprendemos y aprendimos de Job, que Job, siendo un hombre justo delante de Dios, se vio envuelto en esta serie de desgracias, de tragedias, pero que eran una prueba para él. Y Cristo mismo sabemos que sufrió, padeció, y Cristo realmente era sin pecado. Job, aunque sabemos como igual al resto de los mortales, era pecador, sí, pero la Biblia lo llama un hombre íntegro y justo y apartado del mal. Pero Jesús sí fue absolutamente sin pecado, y sin embargo Cristo sufrió por nosotros. Entonces es una falsa teología pensar de que obligatoriamente le tiene que ir bien a los que hacen el bien. Y aquí se está acusando injustamente a un hombre que era inocente. Bueno, cuando dice ahí en el versículo 7 destruido, quiere decir, bueno, abandonado por Dios. Mire, si se trata de la perdición eterna, esto es cierto, pero si hablamos de pérdidas temporales, no lo es. Lo que está diciendo ahí el versículo 7, ¿no? Que inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Repito, si se trata de la perdición eterna, eso es cierto, lo que está diciendo ahí Elifaz, pero si hablamos de pérdidas temporales, no lo es. Es decir, esas son verdades bíblicas, pero que están fuera de contexto. Elifaz pervierte el consejo de Dios. Versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Bueno, está hablando desde la experiencia. Elifaz está hablando desde su experiencia. Bueno, si esto pasó, siempre lo he visto, siempre ha pasado y siempre será así, según él, ¿no? Él dijo, no hay otra manera, no hay otra razón. Yo lo he visto. Él está hablando desde tu experiencia, pero mire que la Biblia nos dice que nosotros no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, y muchos damos consejos a otros basados únicamente en nuestra experiencia. Solo nuestra experiencia es lo único que cuenta, y muchas veces yo he recibido consejos así, bueno, a mí me ha pasado esto, y no quiere decir que nosotros no tengamos en cuenta nuestra experiencia o no escuchemos las experiencias de otros para posibles decisiones, sino que no creamos que esa experiencia vivida ya va a definir una realidad, una verdad absoluta. No, son solamente experiencias, y usted pudo haber tenido en un lugar determinado una mala experiencia, pero hay personas que en determinado lugar, en el mismo lugar, pudieron haber tenido una buena experiencia. Entonces una experiencia no define una realidad absoluta, una verdad absoluta. Hay que tener en cuenta eso. Simplemente él dice, no, es que como yo lo he visto, así es. Sí, entonces ahí se estaba equivocando, porque no tenía en cuenta que no siempre es así. No siempre se sufre por pecados. Es como las enfermedades. Hay muchas causas de enfermedades. Si por ejemplo hay personas cristianas que ven a alguien enfermo y lo acusan, no, ¿qué pecado oculto tendrá? Cuando sabemos que hay muchas causas de las enfermedades. Las enfermedades pueden venir, sí, como consecuencia de un pecado, como consecuencia de un castigo, como consecuencia de nuestra propia desobediencia y rebelión contra Dios, males buscados, ¿cierto? Sí, pero no siempre pasa, y aquí vemos el ejemplo de Job. Job no cometió ningún pecado para que esta enfermedad grave
invadiera todo su cuerpo. Él no lo hizo. Entonces no siempre, no todas las enfermedades y no todos los problemas y todas las pruebas son por causa del pecado o la desobediencia. Bueno, dice, estamos ahí en el 8, los que harán iniquidad y siembran injuria las ciegan. Bueno, hay un verso que dice que lo que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, esto es una realidad, pero no aplica en este caso a Job. ¿Sí? No, Job no está recogiendo lo que él sembró. En este caso no aplica. Hay que mirar esto aplica en los términos espirituales y hay que mirar el contexto en el cual el apóstol Pablo está mencionando esta parte tan importante, en qué contexto la está usando el apóstol. Y bueno, aquí pues Elifaz no tenía pues acceso a todas las escrituras, como ya lo sabemos, a pocas en realidad, o tal vez a ninguna, ¿no? Ya que Job se considera el libro más antiguo de la Biblia, incluso muchos piensan que se trata del libro más antiguo de la humanidad. Entonces, bueno, no tenía, pero mire, sin embargo, Job no tenía tampoco ninguna escritura y Job mantuvo su integridad, Job tuvo fe en Dios. Entonces esto nos da un ejemplo, que aunque no contara con todas las escrituras ni con parte de las escrituras, Job creyó a Dios y anduvo en integridad. Bueno, versículo 9. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Está diciendo que los que siembran iniquidad perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Bueno, esto tiene mucho de verdad, ya que la ira de Dios está contra los que hacen el mal. Pero no es el caso de Job. Bueno, dice versículo... Bueno, aquí tengo algo del versículo 9. Dice, la ira de Dios es más temible, aunque los malos sean tan fuertes como... Bueno, esto es hablando de los leones. Como los leones, la ira de Dios los dispersa y los quebranta. Está comparando Elifaz a Job con el león y hace referencia a su familia, el más grande de todos los orientales. Bueno, ahí estamos hablando del versículo 9. Dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Versículo 10. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes del leoncillo son quebrantados. Continuamos en el 11 hablando de los leones. Dice, el león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Bueno, aquí hace referencia a los leones, ¿no? Y a toda la familia de los leones. Habla de los leoncillos, de la leona, los cachorros, bueno, y el león viejo, ¿es cierto? Ahí está hablando de todos un poquito. Y como les decía, posiblemente está comparando Elifaz a Job con el león y hace referencia a toda su familia, porque el Job era el más grande de los orientales, nos dice así la Biblia. Entonces, como el león así es el rey, digámoslo, el rey de la selva, entonces así lo compara con Job. Elifaz usa el destino del león rugiente y sus dientes rotos, queriendo decir que Dios destruye a los malvados o a quienes confían en su propia fuerza. Su confianza en sí mismo lo han llevado a la ruina. Está diciéndole, bueno, así como el león se cree pues dueño, así como el león es arrogante, así tú estás en este momento. Así tú te crees muy arrogante, pero lo que está diciendo, Dios puede quebrantar aún al león que es el más fuerte, Dios quebranta. Al león viejo, a los cachorros de león con sus dientes rotos. Eso es lo que está queriéndole decir Elifaz a Job, ¿no? Que los que confían en su propia fuerza, y esa confianza tarde o temprano los va a llevar a la ruina. Versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de hecho. Bueno, él está queriendo decir aquí que le había sido oculto, pero que él entendió algo, comprendió algo. Versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos.
y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma y oí que decía. Bueno, aquí Elifaz va a relatar una experiencia que tuvo con un espíritu, algo espeluznante, algo que le puso los pelos de punta, lo erizó totalmente. Mire, esto de los fantasmas no es nada nuevo, ¿no? Desde la antigüedad ya se creía en la existencia de los fantasmas y que ellos espantan, ¿no? Espantaban a la gente y eso fue algo en la noche. Él está diciendo Elifaz, bueno, yo tuve una experiencia paranormal, como podríamos decir hoy en día, ¿cierto? Tuve esa experiencia y nos va a relatar qué fue lo que ese espíritu, que aunque él no pudo ver su rostro, él pudo escucharlo, tenía un mensaje que dar, ¿cierto? Y ahí nos asombra un poco cómo así la Biblia nos está hablando de fantasmas, la Biblia nos está hablando de espíritus, algo que lo aterroriza, algo que lo horrorizó en el momento a Elifaz, esta experiencia sobrenatural, dice, vamos a ver lo que dice. Versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierde para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Bueno, aquí el doctor J. Vernon McGee dice, nosotros esperábamos algo mucho más grande, esperábamos algo que no hubiéramos tal vez escuchado, algo sorprendente, pero es una declaración muy básica, que son preguntas retóricas, lo que está diciendo, son preguntas que todos sabemos sus respuestas, es claro. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿habrá alguien más justo que Dios? No, eso ya lo sabemos, eso todos lo saben. Y así mismo, todas las otras preguntas que hace. Entonces, es algo básico realmente que está hablando este espíritu. Y entonces, que no se necesita una experiencia tan traumática, tan sobrenatural, para conocer algo tan básico. Es lo que dice J. Vernon McGee en su libro A través de la Biblia. Bueno, entonces a nosotros pues tampoco nos ha dicho, sí, en realidad nada nuevo. Son verdades teológicas, sí. Son preguntas retóricas, sí. Es una verdad parcial, pero también es una falsa aplicación. ¿Por qué? Porque estas cosas no iban aplicadas a Job correctamente. Bueno, ¿qué podemos hablar de esto? Si ya vimos que este espíritu, muchos piensan, bueno, se trata de un ángel, y muchos tratan de descifrar si es de parte de Dios o es de parte del mal, si es un espíritu maligno, pues lo más probable, con las características que vemos allí, que da miedo y todo esto, lo más probable es que sea un espíritu malo. Y nosotros por allá sabemos en el libro de Timoteo que la Biblia nos habla, el apóstol Pablo, acerca de las doctrinas de demonios, ¿sí? Enseñanza, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza. Y aquí posiblemente se trate de algo así, una verdad que puede ser una realidad, pero que está aplicándola mal. Y así son muchas de las doctrinas falsas, son verdades a medias, pero las aplican mal, sacan de su contexto, sacan un versículo de su contexto y lo aplican mal. Es como Satanás. Satanás, cuando fue a tentar a Jesús, dijo verdades. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Bueno, dijo verdades, pero mal aplicadas, citó mal la palabra. Aquí puede ser lo mismo. Aquí podemos decir que son doctrinas de demonios, que no hay que escuchar a espíritus engañosos o a doctrinas de demonios. Bien, entonces en conclusión, esto es algo erróneo, mal aplicado a la vida de Job. Entonces
hasta aquí, digamos hasta el versículo 21, podemos decir que son las palabras de este espíritu, ¿sí? Ahí más o menos vemos que ahí son. Y bueno, hasta aquí es el capítulo 4. No voy a dar una conclusión general todavía de esto porque voy a seguir con el capítulo 5. Entonces espero que los que vean este video del capítulo 4 continúen con el capítulo 5. Dios les bendiga.